Bienvenidos sean todos a la 19ª Cátedra Internacional de Arte Luis Ángel Arango, Escenarios del Arte en América Latina, Curaduría, Crítica e Historia. Soy María Cristina Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte del Banco de la República. Saludamos muy especialmente a los integrantes de nuestra Junta Directiva, en cabeza del doctor Miguel Urrutia, a los integrantes del Comité Académico de la Cátedra, la maestra Beatriz González, la señora Catalina Casas, el señor Lucas Ospina y la señora Beatriz Salazar. A la subgerente cultural del Banco de la República, señora Ángela María Pérez. Al director de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República, señor Efraín Riaño. A nuestros curadores Nicolás Gómez y Sigrid Castañeda y autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy y al público general. La Cátedra Internacional de Arte de la Biblioteca Luis Ángel Arango nació en el año 1992 como un espacio para la reflexión sobre los ámbitos filosóficos de la creación y la estética contemporánea, los aspectos históricos, teóricos del arte. Esta cátedra está integrada a las políticas de acción del Banco de la República y a las políticas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Cuenta con 18 versiones en las cuales han participado varios catedráticos de amplio reconocimiento internacional, como son François Lothar, Gerardo Mosquera, Néstor García Canclini, Catherine David, Jean-Claude Marcadet, Justo Pastor Mellano, Luis Pérez Oramas y Hall Foster, convirtiéndola en uno de los eventos académicos sobre arte de mayor relevancia para el país y América Latina. En esta oportunidad, la Cátedra Internacional de Arte es realizada gracias a la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte, a la subgerencia del Banco de la República y a la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO. Para la Fundación, cuya misión es apoyar la conservación, enriquecimiento y divulgación de las colecciones albergadas en la Manzana Cultural del Banco y el Museo del Oro, es claro que espacios de reflexión como el que hoy inauguramos resultan ser vigorosos escenarios de apropiación de las colecciones de arte, pues permiten comprender la riqueza y el valor que éstas poseen y, lo más importante, propiciar que todos accedamos a ellas. Por eso nuestro interés es contribuir a que los públicos se acerquen al valor cultural e histórico que se activan en los espacios de los museos del Banco de la República. Nuestra sesión de hoy está titulada El discreto encanto de la geografía latinoamericana, el arielismo y la Miranda de Buñuel. Mañana, martes 31 de octubre, la cita es a las 5 de la tarde con la conferencia Administrando los límites, notas sobre la política de esferas públicas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC de la Universidad Autónoma de México. El día miércoles tendremos a la misma hora un conversatorio denominado La expansión del arte latinoamericano en las décadas recientes. Ahora quiero presentar a nuestro invitado internacional. Para esta versión 19ª nos enorgullece contar con la presencia del crítico, curador e historiador de arte Cuauhtémoc Medina. Cuauhtémoc es doctor en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Essex en la Gran Bretaña, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Ha participado como curador asociado del arte latinoamericano en las colecciones de la Galería Tate en Reino Unido entre el 2002 y el 2008. Y actualmente es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es autor de publicaciones en torno al arte, como su más reciente libro Abuso Mutuo, una selección de sus ensayos, reseñas periodísticas y textos expositivos del arte post-mexicano recopilados en más de 20 años de trayectoria en el panorama artístico, compilado por Edgar Hernández y Daniel Montero. Démosle la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias,
María Cristina, por la tan generosa presentación y también por la invitación de parte de la Fundación del Banco de la República. Y yo quisiera, y también debo agradecer al Comité Académico por haberme solicitado estar aquí, de hecho, por segunda vez. Y también me parece que es importante que yo les explique que el día de hoy voy a hablar por encargo, porque el tema que voy a tratar en realidad responde a algo que sería erróneo llamar una demanda. Lo voy a describir más bien como una orden que recibí de Beatriz González de regresar sobre la temática de la relación entre el campo artístico y el arielismo. Yo llevo un cierto tiempo que no estoy pensando de una manera frontal sobre América Latina, y entonces lo que le expliqué a Beatriz es que lo que podía hacer era regresar sobre una idea que expuse hace unos años y que nunca acabé de cerrar, en torno a tratar de repensar el enredo identitario latinoamericano apoyándonos en Buñuel. Entonces, lo que voy a leerles tuvo un origen lejano en una parte de este texto, en una intervención que tuve en Uruguay, en un evento que acompañó una especie de bienal. En algún momento también regresé a algunas cuestiones en una discusión en CIFA, Miami, y le he dado una final vuelta de tuerca para esta vez, que espero que ya me permita librarme de esta cuestión. Y bueno, el título en sentido estricto es El discreto encanto de la geografía, Latinoamérica, el arielismo y la Miranda de Buñuel, y espero que, a pesar de que tiene, es un argumento que tiene varias ramificaciones, permita que tengamos un intercambio. Entonces, la primera sección se llama 1 sobre el combate a la superstición y otras ficciones. La primera imagen entra en un segundo. Con una cierta regularidad, una multitud de escritores y pensadores del subcontinente salen a los medios o irrumpen en las salas de conferencias para declarar que Latinoamérica carece de existencia, ya porque las connotaciones del concepto les resultan hostiles o ajenas, o sobre todo porque prefieren reafirmar la multiplicidad de sus naciones, regiones y ciudades frente a la aparente abstracción sin referente de lo latinoamericano. De esa animadversión geográfico-ontológica se sigue de modo natural que no les parezca tampoco conveniente hablar de arte, literatura o cultura latinoamericana. Este es un discurso que borbotona como fuente y sangre de una herida, a la menor provocación, no como producto de una elaboración crítica, sino como parte de lo que, si ustedes me permiten, describiré como una meteorología de la opinión. La variedad de cadenas de significantes, representaciones no del todo pensadas, expresiones sentidas que forman el recurso inagotable del sentido común. Frases al vuelo que, sin ser realmente pensadas, se piensan a sí mismas, atravesando cuerpos y textos. No es la menor de las paradojas de ese caso que haya sido precisamente Jorge Luis Borges, el maestro de los espejismos, los dobles y las ficciones, quien clásicamente quiso desacreditar toda noción de Latinoamérica como una mera superchería, mediante el mecanismo ilustrado de la denuncia de la superstición y las entelequias. Y permítanme la maldad de ponerles a Borges en Teotihuacán, porque es una imagen que yo encuentro siempre abarcadora de una serie de utopías imposibles, pero también porque me parece interesante imaginarlo diciendo las siguientes palabras desde ese lugar. Habla Borges: yo no creo que Latinoamérica exista. Pienso que es una especie de haraganería, de comodidad. Hablar de América Latina es una generalización que no corresponde a la realidad. Latinoamérica es una superstición y la literatura latinoamericana otra superstición. Acá en el sur,
Nosotros nunca pensamos como latinoamericanos. En lo que hace a mí mismo, me considero como un argentino, no como un brasileño, un colombiano o un uruguayo. No quiero decir que sea mejor ser argentino que ser brasileño, colombiano o uruguayo. Lo que quiero decir es que nunca pienso que soy un mexicano. Cierro la cita. Es fascinante ver que un autor que tan radicalmente se convirtió por vía de la transmisión de Roger Caillois y Michel Foucault en el medio y la herramienta de la subversión de la naturalidad de todas las clasificaciones, y quien representa mejor la inestabilidad de los referentes y figuras del relato, aparezca en esa y otras declaraciones similares tan orientado a oponer apariencia y ser, espejismo y sentimiento, cuando lo que está en juego es el sentirse con respecto de la dicotomía, de la supuesta intangibilidad de la geografía cultural y la segura solidez de la afiliación al Estado-Nación. Hemos topado con una isla inesperada en el archipiélago de Borges, en absoluto ajeno a la corriente liberal reciente de las letras de la lengua española. La tierra firme lo que provisionalmente me gustaría nombrar como lo real nacionalismo. Como sucede en la propia declaración de Borges y muchas fórmulas similares, denegar a Latinoamérica no se deriva de una inmediata crisis convulsiva identitaria, sino que afirma la verdad del sentimiento patrio, por contenido y débil que sea, positivamente distinguible en contra de otras afiliaciones nacionales ante las que uno no sucumbe por la fuerza gravitacional de la emoción. Dice Borges con una seguridad reconfortante, cito: me considero como un argentino, nunca pienso que soy un mexicano. Cierra la cita. En esta redistribución de credos identitarios, operar como algunos de nosotros con el espectro del arte latinoamericano sería francamente entregarse a una especie de primitivismo. Es en ese plano donde los fantasmas dejan rastros y tienen peso, donde les propongo concentrarnos. Borges, si uno revisa sus declaraciones y su obra, empleaba con una peculiar frecuencia la noción de superstición para referirse a algo que quizás sea una devoción cultural menor, circunscrita o falsa, derivada de un mal juicio estético localista y por tanto incomunicable y carente de verificación literaria. Vean un par de ejemplos. Cito: Gabriela Mistral es una superstición chilena. Del mismo modo que Valéry es una superstición francesa. Cierro la cita. También está su clásica boutade sobre la democracia. Cito: es una superstición muy extendida, un abuso de la estadística. Cierro la cita. Es por demás reveladora la tensión sobre la verificabilidad de los ancestros que moviliza un juego verbal acerca de la paternidad, del patriotismo. Lo cito: la patria es un acto de fe. La maternidad es evidente, la paternidad no. Quizá debería decirse matria. Cierro la cita. Curioso que Luis González, el historiador mexicano, es un argumento muy parecido en algún momento. Estoy convencido que gran parte de la satisfacción que producen las paradojas e ironías de Borges, el verbal y el escrito, consiste curiosamente en los actos lingüísticos de una especie de positivista lógico en potencia, que demuestra las trampas del lenguaje para restaurar una evidencia común que supuestamente provendría de un innato sentido común. Para nuestro efecto es particularmente significativo el modo en que en cierto momento el juego de Borges ofreció el sacrificio del culto de Goethe como un antídoto de la ortodoxia de la religión de la nación. Y aquí les va otra de las supersticiones borgianas. Abro la cita. Goethe es una superstición alemana. Y he pensado también que las naciones elijan a sus clásicos como una suerte de contraveneno, como un modo de corregir sus defectos. Cierro la cita. No se necesita mucha audacia investigativa para comprender que la batalla de esta epistemología de la afiliación no era, como casi nada en las palabras de Borges, una expresión inocente.
Es un discurso entre otros discursos que juega en una polémica soterrada por las representaciones en tensión con otras intervenciones. Perdón, que la saluda o las conozca a la letra el hablante. En ese sentido es muy útil contrastarla por la simetría que guarda frente a ella, con una réplica casi simultánea en el tiempo, que uno encuentra no por casualidad en la boca de otro argentino, que era clave en las guerras de guerrillas de las declaraciones del siglo XX. Me refiero al comandante Che Guevara, en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas de 1964, donde el delegado de Nicaragua le había reprochado su acento argentino para objetar que hablara en nombre de los cubanos. Y aquí voy a citar al Che en algo que si algún día lo quieren oír en su lunfardo pueden ver en YouTube. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Cierro la cita. Uno no necesita ser adicto al Che, un personaje que, confieso, nunca me ha sido entrañable en lo más mínimo, para reconocer que esas palabras no fueron pronunciadas en vano y entender que esta antología de sentimientos y supersticiones tuvo y tiene consecuencias irremediables, porque aunque se trazan en el campo de la opinión y de las letras, en la retórica y el arte, en última instancia vienen a resolverse por medio de la sangre y de las balas. ¿Estaremos condenados a esta dicotomía? A vernos forzados a reconocer en las transacciones con lo latinoamericano ese criptoguevarismo del patriotismo exportable que al final de cuentas debe asignarse por el contrato del sacrificio internacionalista. ¿Y qué sucede con el espacio de enunciación de los operadores artísticos y críticos que a fortiori nos tocará escoger entre abrazar la última opción esencialista de la identidad del subcontinente, el proyecto de la revolución guevarista, lo real maravilloso, la igualación de latino y antiimperialista, o la telecomedia y radionovela del neobolivarismo, o tener que aceptar la oferta neoliberal de la afirmación pragmática del Estado-nación existente como medio de imposición de los mercados globales multinacionales. ¿Cómo puede ser que exista una cultura crítica ante este tipo de enredo de representaciones, sentimientos e identidades? Ciertamente, los intelectuales seguimos sirviendo a ese tipo de tareas de afiliación y de construcción ideológica. Contra lo que suponían los apologistas de la globalización neoliberal de hace unas décadas, la cuestión nacional se ha vuelto un lugar nuevo de formaciones de una intensidad que merece toda nuestra cautela. Como prueba terriblemente simbólica, tenemos la función combativa que Mario Vargas Llosa ha adquirido recientemente en la defensa de la unidad del Reino de España. Y en ese punto, el curioso intercambio que lleva a cabo al presentar un libro de diálogos con el escritor, con el profesor tapatío bostoniano Rubén Gallo, que al presentar a Vargas Llosa, y esto me parece que va a ser interesante, lo llamó el Goethe de nuestra época. Les voy a leer este diálogo que podría volverse una pequeña comedia. Pregunta El País: ¿cómo se siente alguien que ha sido llamado el Goethe de nuestra época? Responde Vargas Llosa: abrumado. Rubén es un buen amigo, generoso. Creerse Goethe es mejor que creerse Napoleón. Rubén Gallo dice: lo dije jugando, pero sí es cierto que igual que Goethe ve la historia con mayúsculas. Mario ve la literatura con L mayúscula.
y Vargas Llosa completa. Es verdad que hay que pensar la literatura con L mayúscula, porque enriquece la vida, hace que una sociedad sea capaz de ver lo que anda mal para que no viva en la mentira, como lo está viviendo Cataluña, donde los jóvenes están tan engañados con una idea que se les ha vendido como ilusionante y extraordinaria. La buena literatura contrarresta la mentira. Cierro la cita. Lo dije jugando, dice en su alto cantinfleo Rubén Gallo. Pero ya ven que nada de lo que se dice es un juego. Quiero sugerir, contra lo que se hace aparecer aquí como un coqueteo intrascendente, que la relación que hay entre, cito, creerse Napoleón y creerse Goethe, es materia de una especie de división del trabajo, que quienes imaginan naciones e imponen imperios se refuerzan en una serie de solidaridades y tratos. Por ejemplo, uno puede mencionar sin elaborar que de hecho Napoleón y Goethe se encontraron en 1808. De modo que Goethe, la anécdota es que Goethe no se levantó a saludarlo para el desayuno, se quedó sentado, acaba convirtiéndose en la causa de Napoleón por las palabras que Napoleón tiene acerca del Werther, y de hecho recibe del emperador la Legión de Honor, que lleva en el pecho hasta la misma muerte. La frase culminante de esa conversación, el dictum de Napoleón a Goethe, es extremadamente famoso. Cito, la política es destino. Cierra la cita. Y esta se aplica a juntillas en nuestro asunto. De modo que sin tomar partido en la materia de los nacionalismos español y catalanes, lo que resulta evidente es que esta idea de una literatura con mayúscula sugiere que efectivamente la cultura se vuelve peligrosa y eficiente a la hora que se definen fronteras, la calidad de ciudadanos, la noción de los extranjeros, los amigos y los enemigos, los unos y los otros. Si no, para cerrar este bucle, déjenme leerles lo que escribió Mario Vargas Llosa en El País, el día del referéndum de Cataluña, el 30 de septiembre de 2017. Y aquí les cito a alguien que desdibuja y dibuja fronteras con las palabras. Nada puede estar más reñido con el provincianismo racista y anacrónico del nacionalismo que la gran tradición cultural bilingüe de Cataluña, concertistas, músicos, arquitectos, poetas, novelistas, cantantes, que estuvieron casi siempre a la vanguardia, experimentaron nuevas formas y técnicas, abriéndose al resto del mundo, asimilando lo nuevo con fruición y propagándolo por el resto de España. ¿Cómo encaja un Gaudí, un Dalí o un Tapies con Puigdemont y un Junqueras? O un Pla, o un Foix, o un Marcé, o un Serrat, o un Cercas con Carme Forcadell o Ada Colau. Hay que tender puentes primero, reconstruir lo que se ha roto. Y esta es una labor esencialmente cultural. Convencer a los menos fanatizados y recalcitrantes que el nacionalismo, todo nacionalismo siempre fue una epidemia catastrófica para los pueblos, que solo produjo violencia, incomunicación, exclusión y racismo, y que sobre todo esta época de globalización universal que se está deshaciendo poco a poco de las fronteras, es suicida quererse resistir a ese proceso enormemente beneficioso para toda la humanidad. Y explicar que España necesita Cataluña, tanto como Cataluña necesita España, para integrarse mejor a una gran aventura de Europa y perseverar, perfeccionándola sin tregua, a esta democracia que ha traído a este país unas condiciones de vida que son las más libres y prósperas de toda su historia. Cierro la cita. Aquí lo pueden constatar. Están los intelectuales y escritores trabajando con el crayón grueso en su principal tarea, la definición sentimental de fronteras, la reducción del espíritu a uno u otro proyecto de Estado, nación, la idea de una hegemonía, el paso a trote de un Napoleón con los versos y excitaciones de una pluma. Reclutar o hacer desertar las figuras de la imaginación en los referentes del campo político real, en eso consiste la función intelectual moderna. Lo que abre la problemática de cómo no ser un Goethe más. 2.
Our Man in Miranda. ¿Hay modo de escapar de esas dicotomías, donde el sentimiento y la afiliación aparecen como garantía de lo verdadero? Estoy haciendo... no, de lo verdadero en las fórmulas identitarias nacionales. Gracias. ¿Qué figura puede permitirnos tomar distancia de esta competencia de religiones y supersticiones entre esencialismo y patriotismo, que sirva como que tome carácter provisional y táctico de una operación puramente disoluta y crítica en relación a la geografía y los estereotipos? A falta de una ontología que afirmar, me antoja que una solución es atender algunas claves en el campo estético. Me propongo exprimir una obra en particular, una película clásica, para explorar en sus escenas una serie de fragmentos críticos que parecieran abrir un espacio para pensar este problema de un modo que no esté determinado como un doble cerrojo. Mi escena primaria son dos secuencias del film que con el que Luis Buñuel obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 1972, El discreto encanto de la burguesía. Se trata de la variación de un mismo tema, la imposibilidad y la impertinencia de la representación, el malentendido o el sobreentendido de fijar la verdad sobre un país superstición latinoamericano, la Honorable República de Miranda. En efecto, en medio de la trama de cíclica frustración gastronómica, sexual, militar y clasista que retrata El discreto encanto de la burguesía, se dibuja un curioso cuadro de espejismos interculturales. El personaje principal del film, interpretado magistralmente por Fernando Rey, es don Rafael Costa, embajador de la República de Miranda en Francia. Un diplomático que contrabandea cocaína y trata a la vez de aplacar y seducir a las jóvenes guevaristas que procuran infructuosamente ejecutarlo o secuestrarlo para llevarlo a la justicia popular. El ángulo que me interesa es la coincidencia de dos malentendidos. En dos ocasiones en el film, a medio camino de una realidad paranoica y de ilusión de que solo sea un sueño, el embajador enfrenta un cuestionamiento de su condición de miradeño, que subvierte la diplomacia de sus intercambios con las recepciones y cócteles de élite a que está invitado. El primero de esos diálogos tiene lugar entre el embajador Costa y el obispo, quien por cierto también es un transformista que pretende vestir y actuar como un jardinero, donde se manifiesta que Miranda carece de distinción para volverse un mero palimpsesto de clichés geográficos y turísticos latinos. Y aquí quisiera pedir que pongan el primer film. Al fundir los Andes, las Pampas y las pirámides mayas, el monseñor traza un mapa de la confusión colonial. La mirada del europeo que no concede a las antiguas colonias sustancia y por tanto las condensa en un batido tutti frutti de estereotipos y cartas postales. La irritación del embajador deriva de reconocer lo insignificante de su función ante una representante de una doble universalidad, un obispo francés, de modo que su nacionalismo aparece invisible, fungible, intercambiable, indistinguible, irrepresentable. La escena de Buñuel es más que una parodia de la experiencia por demás común de la falta de referente que nuestros países tienen cuando uno habla con los antiguos colonos y sus descendientes. Miranda es el espejismo, porque el objeto de contrabando que atraviesa a los estados postcoloniales es la imitación del propio Estado-nación. El haber importado una estructura de dominación fundada en la dominación de una etnia sobre otras
a partir de la ficción del proyecto común, focalizada en ciertos símbolos que establecen su ficción. El humor de la escena de Buñuel está en ilustrar la desilusión de quienes ponen ese relato de identidad transformada en soberanía en práctica, haciendo notar que todos esos símbolos son flotantes y arbitrarios. Lo que Buñuel hace es desmontar este discreto encanto burgués, el sucumbir siempre al hechizo de la identificación con la que se conduce la unicidad de la nación. Pero si ver de pronto confundió los signos de la supuesta unicidad en serie de la nación aparece como un momento melancólico, resulta aún más problemático que el embajador de una nación latinoamericana se confronte con interrogaciones sobre la brutalidad de la realidad mirandeña. En una secuencia posterior, el embajador sueña que está en una recepción de un coronel del ejército francés y que los invitados lo acosan con preguntas indiscretas sobre lo que sucede en Miranda. Un asalto que Costa trata de primero repeler con evasivas hasta que, sin poder escabullirse, se transforma en un momento de deshonor y de violencia. Y aquí va la segunda sección del film. Lo interesante es la duplicidad que plantean esos diálogos. El primero, fantasmal. Ningún país latinoamericano adquiere para el centro suficiente existencia. El segundo es tragicómico. Las evasivas y falsificaciones ideológicas de una élite local no consiguen tapar la anomia y violencia del territorio que gobierna. Ese intervalo entre lo malentendido y lo demasiado bien entendido es el espacio representativo de América Latina. Como ven, hay algunas obras de arte que no envejecen ni tantito. Aquí hay esta doble reacción de cómo encuadrar lo latinoamericano, que quisiera plantearles como el lugar donde podría haber algún potencial. El continente aparece con un espacio significado por temáticas estéticas, históricas y culturales de identificación, como el referente del afecto patriótico. Del otro, como, esas particularidades fetichizadas, invisibles a la mirada del uno, son los objetos de consumo de una pretendida profundidad para los miembros locales de un culto insignificante. Los referentes de la cultura nacional, paisaje, antigüedades, el espíritu de ciertas ciudades, que da cobertura simbólica a regímenes que aparecen de otra manera como mera arbitrariedad. Del otro lado, el continente tiene un significado plenamente compartido, históricamente reconocible. Es el estereotipo de una deriva postcolonial, el espacio recurrente de la represión, la corrupción, la falla administrativa y la perpetua incompetencia. Es entendible que para las élites latinoamericanas ese significado sea insoportable. Su tarea de construcción identitaria, sobre todo la que involucra la producción de alta cultura, es maquillar ese cadáver, con la esperanza de hacerlo parecer en una especie de equivalente mimético de las metrópolis. ¿Dónde está pues la realidad de esas identidades nacionales que Borges refería, que habría que contrastar con la ficción de lo latinoamericano? Aquí aparece, en efecto, una situación invertida. Borges no se equivocaba en la metáfora cartográfica de su célebre cuento del rigor de la ciencia de 1946 en El Hacedor. La imaginación, en efecto, monta un mapa del imperio inscrito sobre el territorio en una escala de 1 a 1, y la historia hace que éste solo sobreviva como fragmentos de ruinas en el paisaje. Sucede que es posible usar ese mapa para entender cómo la cultura se posa sobre el territorio simbolizado y construido para la dominación. Costaría trabajo, ciertamente, pensar que un cuento cartográfico escrito apenas pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1946, no escondía en alguna de sus costuras alguna coincidencia de cómo es que los mapas se dibujan efectivamente en la historia. Aún así,
Yo sugeriría que hay una forma por demás sencilla de distinguir las cartografías ficticias de las reales. Y lo vemos todo el tiempo. Lo que brinda al Estado-Nación su solidez real, su condición apodíctica, es simple y llanamente que lleva pistola y la tiene cargada. La problemática de identidad e integridad que acompaña a toda esta nación, como podemos ver ahorita mismo en Cataluña, se decide finalmente por el medio de la coacción, el sistema educativo, es decir, la imposición de un sistema simbólico común, y en última instancia la intervención patriótica de la ley y las Fuerzas Armadas. Si la República de Miranda se materializaba inequívocamente, a pesar del carácter neblinoso de lo cultural, es por responder enérgicamente a ese cuestionamiento. Cuando se pone en cuestión la identidad o la realidad de los estados, a diferencia de entidades provisionales como Latinoamérica, la cosa es muy sencilla. Se saca el matamoscas, como dice el embajador Costa, y entonces ¡paf! Se acabaron las moscas. Es en este intervalo entre una imagen promocional y cultural, no de todo lograda, y la brutalidad de la realidad política específica, donde la Miranda de Buñuel nos ofrece una concepción de Latinoamérica que me parece mitológica y prácticamente una tabla de salvación. A diferencia del nacionalismo diluido de los modernos latinoamericanos, Buñuel no entrega su afiliación simbólica a un Estado-nación, sino que negocia una relación con la región por medio de la ficción de Miranda. Latinoamérica o Miranda es un espacio definido por dos fuerzas negativas, lo que crea una especie de campo electromagnético, el que se requiere para estabilizar una partícula antiatómica. La reluctancia a la colaboración con el aparato de propaganda, afirmación cultural y promoción turística del Estado-Nación. La búsqueda de una cultura que no tenga participación en esa estructura de reclutamiento. En lugar de implicar una afiliación política y cultural o la promesa de una redención metanacional para nuestro sacrificio patriótico, Latinoamérica aparece aquí como el espacio de una doble negación. Esa es la espacialidad que señala el embajador de la muy digna República de Miranda con una frase por demás satisfactoria, cito: me parece que esto no es lugar para mí. Cierro la cita. No la utopía interpretada por el siglo XX como telos temporal, como ucronía, sino el señalamiento de un espacio de simbología que recusan la identificación del lugar. Este no es lugar para estas cosas. 3. Genealogía del naufragio. Buñuel tendía a proteger sus imágenes e historias del oprobio de las explicaciones. Así como se rehusó decir por qué había una cajita ruidosa y misteriosa que portaba el más perverso de los clientes del burdel de Bella de Día y que llevaría a Catherine Deneuve a territorios de placer antes jamás explorados, ni en Mi último suspiro, ni en entrevista alguna que yo conozca, reveló las razones por las que nombró como Miranda al país que Rafael Costa representaba en el discreto encanto de la burguesía. Sin embargo, la figuración que ofreció Buñuel no está aislada. Uno lo puede imaginar como parte de un archipiélago de metáforas. En 1980, el poeta chileno Enrique Lihn publicó una especie de novela hecha de fragmentos discontinuos y paródicos que retrata un esperpéntico encuentro de escritores y poetas en un país aún más esperpéntico, precisamente la República Independiente de Miranda. Localizada en un borde del Caribe, entre Venezuela y las Guyanas, Miranda es retratada por Lihn como un arquetipo, lo cito: la estructura mínima a la que responden nuestras petites républiques, esos grandes páramos estatales donde hemos sido condenados a sobrevivirnos oscuramente. Cierro la cita. Es una realidad marcada por una dictadura disfrazada de paternidad perpetua, donde la insuficiencia ontológica se mantiene a flote con represión, insularidad y demagogia. Hay algo ahí un poco como profético
en el link que se podría aplicar para ciertos espejismos laterales en el Caribe hoy también. Esta es una especie de mónada y sinécdoque del continente entero. Cito: un lugar a la vez inexistente y real que explique todos los otros, sus variantes, espejeándose en la totalidad del subcontinente, el cual podría ser que participara incluso en una doble propiedad aparentemente contradictoria, la del realismo inexistencial. Cierro la cita. Es muy bello. Esto a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero me emociona. La idea de un lugar que no existe y espejea a los otros, que participa de la posibilidad de un realismo inexistencial. El estado ficción sirvió a Lynn para poner en evidencia no solo la vergüenza en que había caído la política continental en los 70 y 80, podemos hablar del presente, sino la pequeñez de los letrados regionales. No me queda claro, sin embargo, lo he buscado, pero no encuentro evidencia, si Lynn tomó el nombre de su república con todo y su realismo inexistencial de la película de Buñuel. La verdad es que no es un hecho decisivo, pero es en Lynn donde debemos buscar la confirmación que Buñuel no provee. El hecho de que la República de Miranda es el tercer eslabón de la genealogía de La Tempestad de Shakespeare. Eso es lo que precisamente Lynn pone en boca del protector vitalicio de la República en un segundo discurso que no se diferencia mucho de la mezcla de Perón, Castro y Chávez. Cito: el Estado homófono de Venezuela puede llamarse también Miranda, pero asegura que se llama así en homenaje al general venezolano Francisco Miranda, semilibertador de ese país. Como vuestro presidente vitalicio, ciudadanos, y después de un largo y maduro examen, puedo aseguraros que los primeros y únicos habitantes y pobladores de nuestro país, ya fueren los corsarios ingleses o los corsarios franceses sus rivales, bautizaron a Miranda con el nombre de ese personaje de La Tempestad de Shakespeare, el de la hija bellísima de Próspero, el desposeído duque de Morán, símbolo de la ingenuidad y de la pureza del corazón. Cierro la cita. Es curioso que a la fecha no hay, como les comentaba, estudio que interrogue por el nombre que Buñuel otorgó a su República Sudamericana. Solo muy recientemente, ya saben que a veces cuando uno encuentra algo empieza obsesivamente a buscarlo en Google hasta que algún día sale algo, apareció una mención sin ninguna fundamentación a que esta es una alusión a la obra de teatro, nada menos que en una de las reseñitas del cine del sitio IMDb. Pero si asumimos el linaje que Lynn propone, la República de Miranda viene a adquirir un peso crítico mucho más amplio. Como les explicaba, es el tercer tiempo de una cadena mitológica a lo largo del siglo XX, que sirvió para debatir de una manera un poco persecutoria la identidad latinoamericana moderna. En 1900, José Enrique Rodó escribe en Ariel un manifiesto del criollo urbanista latinoamericano que se concebía como último refugio del espíritu y del orgullo racial hispánico ante la amenaza de la civilización industrial y pragmática de los Estados Unidos. Es un texto abiertamente xenófobo, impregnado de terror por los nuevos inmigrantes europeos y de desconfianza patricial por la emergencia de toda la vulgaridad de la sociedad democrática y, cito, su tiranía de los números. Cierro la cita. En ese contexto fue que Rodó apeló al espíritu alado de Ariel, de La Tempestad, para convocar a la juventud aristocrática latinoamericana a pensarse como una jerarquía intelectual y artística, una verdadera, cito, selección de élite. El espíritu latino, convocado por Rodó, se planteaba una construcción dicotómica. Sí, esta metáfora ha servido a las derechas e izquierdas latinas, es porque introdujo un mecanismo para establecer de modo muy
específico, una tensión entre latino y norteamericano atravesada por la oposición entre cultura y barbarie. Claro está, dentro del argumento repetido y que todavía uno puede reconocer en muchos discursos, de la amenaza de la deslatinización. Voy a citar aquí a Rodó, porque asumo que ustedes no han padecido leer esto, aunque los maestros dicen que hay que leerlo. Los Estados Unidos pueden considerarse la encarnación del verbo utilitario, y el evangelio de este verbo se difunde por todas partes a favor de los milagros materiales del triunfo. Hispanoamérica ya no es meramente calificable con relación a él de tierra de gentiles. La poderosa federación va a realizar entre nosotros una suerte de conquista moral. Es así como la visión de una América deslatinizada por propia voluntad, sin la extorsión de la conquista, y regenerada luego imagen y semejanza del arquetipo del norte, flota ya entre los sueños de muchos sinceros interesados en nuestro porvenir. Inspira la fruición con que ellos formulan a cada paso los más sugestivos paralelos y se manifiesta por constantes propósitos de innovación y reforma. Tenemos nuestra nordomanía. Cierro la cita. A pesar de este panorama oscuro, Rodó confiaba en la continuidad de las tradiciones religiosas y jerárquicas de los criollos para evitar la democracia, es decir, cito, la entronización de Calibán, mediante el cultivo del arte. Según Rodó, sería la alta cultura la que evitaría que la democracia se instaurara con la vulgaridad material de los Estados Unidos. Ese proyecto debía servir como una especie de liberación aristocrática. Pero esa misma construcción fue reemplazada y reforzada por una reescritura venida del antiimperialismo y postcolonialismo por la izquierda procubana de la segunda mitad del siglo XX. En 1971, en el libro Calibán, Roberto Fernández Retamar celebró y al mismo tiempo corrigió a Rodó para incorporar una identidad distinta en el proyecto de defensa frente al imperio, la de, cito, nuestra América mestiza. Si bien Fernández Retamar invierte a los protagonistas de La Tempestad para hacer de Calibán el descendiente libertario de los caníbales y esclavos africanos, deja intocado el maniqueísmo y el arielismo de Rodó, la formulación dicotómica que define al intelectual de América Latina como el agente vivo de la resistencia que nos debería salvar de la invasión norteamericana del espíritu. Pues en lugar de servir a Próspero, como supuestamente, según Retamar, hacían los intelectuales de la derecha, planteaba una nueva afiliación a los que participaban del proyecto de la Tricontinental. Más recientemente, de hecho, ese rescate de Calibán ha sido retomado por Silvia Federici en un libro célebre acerca de la continuidad de la acumulación originaria en los cuerpos y saberes de las mujeres y los grupos colonizados. Calibán y la bruja depende del nudo argumental que se plantea qué hubiera sucedido si Shakespeare, en lugar de hablar de Calibán, hubiera centrado la conspiración contra la colonización europea en todas las brujas suprimidas en Europa, simbolizadas en la obra de teatro de Shakespeare por la referencia a la madre de Calibán, Sicórax. El resultado, según la autora, sería delatar la forma en que el capitalismo moderno opera disciplinando el cuerpo femenino y la naturaleza en un gesto continuo de exorcismo y colonización. Esa interpretación feminista de La Tempestad, sin embargo, resulta muy interesante en relación a que prácticamente suprime toda alusión a Miranda, el personaje femenino de la obra, salvo hacer mención, una para atrás, aquí me adelanté, una para atrás, salvo hacer mención a la escena en que Miranda manifiesta su disgusto por Calibán, ante lo cual Próspero defiende la idea de la esclavitud como una posibilidad
de poner en uso y ventaja a esta bestia colonizada. Bueno, ahí está bien que se quede esa obra de Jimmy Durkheim. Para ser justos, tanto Rodó, Retamar y Frederici reescriben Shakespeare en una misma orientación dicotómica sobre el destino de América Latina. La transferencia a la política simbólica del continente del discurso de oposiciones raciales, latino-católico, nórdico-protestante, que elaboraron el romanticismo y el nacionalismo de derechas franceses. Y aquí es donde hay una torcedura que me gustaría compartir con ustedes y que me resulta particularmente agradable venir a desenterrar aquí en Bogotá. Cuando el colombiano José María Torres Caicedo facturó el término América Latina a mediados del siglo XIX, probablemente en el poema Las dos Américas de 1856, estoy basándome aquí en las investigaciones de Arturo Ardao, lo hizo en una campaña para denunciar la absoluta oposición de la América Latina y la América sajona y equiparar los conflictos de las Américas a aquellos que ocurrían del otro lado del Atlántico. Pensaba Torres Caicedo que el rol de las élites criollas, cito, la raza latina de América, cierro la cita, consistiría en contener el imperialismo norteamericano, como se había expresado en la invasión de México en 1847 y 48. Ciertamente, la invasión de México tuvo el efecto de poner en crisis la identificación que las jóvenes repúblicas liberales habían sentido por los Estados Unidos. De modo que lo que hacía Caicedo es establecer una nueva afiliación europea, introduciendo la noción de latinidad para crear una serie de oposiciones en América Latina. Así tienen ustedes que el concepto originario de América Latina expresa esa oposición. Solo tiene sentido en relación a una visión de amenaza del norte. Y de hecho vino a ser la piedra de toque con que los conservadores mexicanos convencieron a Napoleón III de dar apoyo para llevar a México a un monarca austriaco, lo que precipitó la llamada invasión francesa y el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo entre 1862 y 67. Es así que el concepto de América Latina es el que establece una especie de campaña de absoluta oposición religiosa y racial entre el norte y el sur. En el término mismo estaba inscrito la batalla que luego propondrían Rodó y Fernández Retamar y Frederici. Así lo planteaba Torres Caicedo en 1858. En el Nuevo Mundo y principalmente en la América Española se asiste a la lucha entre la raza anglosajona que habita casi todo el norte y la raza latina que se extiende casi en los demás puntos del continente. Por lo que se ha visto en California, la raza anglosajona, apta para desarrollar los intereses materiales, para hacer progresar el suelo, solo atiende al aniquilamiento de su raza rival. Ahí tienen ustedes la arqueología del arielismo, sin ninguna faltante más que el concepto que introdujo leyendo Shakespeare Rodó. Es este binarismo el que le resulta muy difícil vencer al intelectual latinoamericano, porque está inscrito en la nominación. Sin embargo, el modo en que operamos ante estos caracteres es siempre el de proponer una identificación. El modelo intelectual orgánico latinoamericano está presidido por la búsqueda de una figura que sostenga la soberanía cultural en un identitarismo de diferencial con los Estados Unidos. Es esa operación la que requiere otro juego de ficciones que permita salir de la tensión persecutoria de la doble repulsión. Es este lugar donde la cuña de Buñuel, al rescatar a Miranda, quizá pueda venirnos
en apoyo. 3. Y perdón, ya estoy por acabar. Goethe en el trópico. Creo que no debe escapársenos que un rol importante que ha cumplido el arte de fines del siglo XX y principios del siglo XXI en América Latina, al ironizar sobre los discursos imposibles de la peculiaridad cultural y transmitir, en muchos modos, la crudeza del imaginario de violencia social y política de la región, es rebasar los términos de esa construcción arielesca calibanesca del modelo cultural latinoamericano. Ya no se espera de la cultura regional el ser afiliada a una supuesta cultura propia, en constante diferenciación frente a otra supuesta cultura norteamericana, sino que se implica de manera natural en el relato de cruces culturales, económicos y políticos, en donde las realidades, no por ser híbridas, son menos injustas, pero donde tampoco ocurre una homogeneidad global sin distinciones. Gran parte del arte latinoamericano, por tanto, aparece en una relación de intercambios y referencias con el arte de otras regiones y particularmente con el arte norteamericano y europeo. Ese paso, curiosamente, es el que ha permitido consolidar a América Latina como un referente. De modo que las preguntas planteadas por el neoconcretismo, el arte madí, la influencia de Torres García o Diego Rivera, o la referencia a los textos de Óscar Mazzotta o Gerardo Mosquera, aparecen como ingredientes necesarios de una cultura contemporánea. Lo que toda esa irradiación y contagio supone es una redefinición de los roles precisamente de esta afiliación a América Latina. De modo que, con toda la incomodidad que el término arte latinoamericano supone a sus practicantes y críticos, hoy tiene una extraordinaria pregnancia. Es evidente la existencia de un circuito y campo de operación regional mucho más sólido que las construcciones más modestas de los artes nacionales, del tipo de arte mexicano, arte rioplatense o incluso de la noción misma de arte. Pocas veces se repara en el hecho que el arte latinoamericano es el circuito artístico transnacional más definido y estructurado de todo el orbe, mucho más sólido y efectivo como territorio institucional, mercantil y discutivo que nociones tales como arte africano o incluso como arte europeo. Yo afirmaría, de hecho, que Latinoamérica es la única región transnacional que existe efectivamente en los circuitos globales como región, es decir, como mercado regionalizado, como motivo de investigación universitaria y como metarrelato curatorial y crítico genealógico. Déjenme plantearlo en términos de señalar que ninguna otra región tiene una energía colectiva semejante. En torno al concepto de Latinoamérica, existen hoy una variedad de instituciones y dispositivos, incluyendo museos y colecciones específicas, Malva, Colección Cisneros, ICA del Museo de Bellas Artes de Houston, UECLA de la Universidad de Essex, LAC de Tate, etc. Una variedad de bienales y exposiciones panorámicas regionalizadas, la Bienal de Mercosur, la de La Habana, Sao Paulo, para llegar al Festival del Pacific Standard Time, LA, que impulsa el Getty en estos momentos en Los Ángeles. Una variedad de departamentos y facultades dedicados a su enseñanza de manera sistemática en ambas orillas del Atlántico. Un librero de publicaciones que convocan el consenso de los especialistas, 2 décadas vulnerables, Beyond the Fantastic, heterotopías, cartografías, etc. Un par de subastas anuales en Sotheby's y Christie's y una especie de partido subterráneo en reuniones, simposios y congresos que siempre tienen lugar en algún lugar del mundo cada 3 o 4 meses. Si siguiendo a Borges dictamináramos que el arte latinoamericano es una superstición, tendríamos que admitir que la extensión de sus bárbaras prácticas y la dedicación de sus sátrapas
están a punto de convertirlo en una realidad presente. Es un fetichismo, sí, firmemente establecido en pequeñas capillas, lleno de poderes y con un montón de sectas. Ciertamente estamos ante un problema de identidad que compete a la representación de la política y la cultura, pero que plantea una posibilidad de pensar la hegemonía de otra manera. Aquí no hay una necesidad de un examen de conciencia. Latinoamérica es una agencia efectiva, una estructura social, un dato material. No es una cosa estable a la que se le puede aplicar una ontología de la cosa, de la existencia lógica y material. A nadie le serviría, más que para hacer paradojas, hacer un listado de características latinoamericanas. Por más que quisiera perseguir en el mestizaje, la tropicalidad o el barroco, algo así como la esencia de lo latinoamericano, siempre se encontraría que ese tipo ideal estalla, no obstante que uno recurra a los argumentos de Weber. En ese sentido tiene toda la razón Gerardo Mosquera en habernos planteado que la neurosis de identidad del arte latinoamericano ya no es un motivo artístico ni crítico fructífero. El devaneo angustioso de probar que uno efectivamente ha llegado a alcanzar a ser latinoamericano, la épica de ajustar el ser de uno a ese ideal ausente, es una cuestión que ya se ha vuelto obsoleta. Es parte de una serie de hegemonías que también están en declive. Siendo así, ¿por qué nos empeñamos en usar el término latinoamericano? ¿Cómo es que lo usamos sin caer constantemente en las dicotomías del arialismo? Aquí es donde Buñuel nuevamente viene en nuestra ayuda. Volvamos al predicamento del embajador de la República de Miranda. No puede hacer prevalecer el concepto apologético de su Estado-nación ante esta vaguedad impresionista de la geografía latinoamericana. Y tiene pesadillas por no poder rescatar la reputación de su república de la evidencia de su brutalidad y su fracaso. Esto se parece, les digo, esa banderita que está acá atrás se dedica todo el día a este juego. Estoy asombrado de lo increíblemente nacionalista que está haciendo mi presentación. Espero que no se aplique a sus países porque, por lo menos en el mío, esto se aplica de una manera exacta. Lo que se juega es la competencia de estos dos fantoches, pero tiene una diferencia básica. Latinoamérica no goza de las ventajas de la constitución de un Estado-nación. En esa medida, carece del aparato de interpelación que a Vargas Llosa le preocupa, de poder hacerse manifiesto en ciudadanos por medio de leyes, violencia y persecución ideológica. Por tanto, podemos invertir la cuestión. ¿No será posible que si los argumentos sobre la cultura latinoamericana retienen un cierto fulgor utópico, es por la espectralidad del término? Precisamente porque no hay una realidad fija que los acompañe, porque es ridículo sentirnos latinoamericanos. Una vez dejado atrás el arialismo calibanismo, ¿será que nuestra deslealtad por la monstruosa Miranda es sabernos entrampados entre deformaciones de estereotipos y violencia? ¿No será que el estado de indeterminación de una Latinoamérica donde perdemos las diferenciaciones que sostenían la identidad criolla, ese lugar de no estar y no poder estar, es el sitio que ha creado el arte latinoamericano? Que lo que hace transitable hablar de arte latinoamericano es que este no esté ya al servicio de la interpelación del Estado-nación específico, de modo que lo único para lo que sirve es para hacer aún más ridículo el que queramos ser reconocidos como mirandeños. Pues al final de cuentas, América Latina no es más que una nacionalidad fallida, un proceso cultural y político de formación estatal que permaneció inconcluso y por tanto indeterminado. Latinoamérica, Iberoamérica, la Gran Colombia o Américas secas, ese estado que desde tiempos de Bolívar, Torres Caicedo, Rodó y los demás miembros de la élite hispanoamericana fue soñado, como cualquier otra nación, creado e imaginado artística e intelectualmente, esperando ser materializado con una producción política, no llegó al culminar jamás. De ahí que es una superstición
un fantasma carente de realidad corporal. Para entender qué es este espíritu volátil, imaginemos qué hubiera pasado si, por ejemplo, Alemania e Italia nunca hubieran conseguido formarse como estados. Entonces los textos de Goethe no hubieran pasado a ser más que una superstición no realizada. Describirían una comunidad ausente, tanto como lo hacen las poesías de Neruda o los diagramas de Torres García. Habrían sido los marcadores de una multitud de contextos simbólicos posibles que nadie hubiera podido fundamentar. No porque en sí las naciones y sus culturas tengan un rango más esencial de existencia, sino porque su supuesta evidencia, su sacralidad, requiere ser constantemente reforzada y reproducida por las estructuras educativas, los discursos mediáticos, los sistemas judiciales, los discursos artísticos y las armas. Trato de explicarme por qué descartar el término América Latina es insatisfactorio, como también es abrazarla como ideal político. Es esa falta de sustancia el mejor punto de partida con el que podemos asumir una salida a tener que estar siempre encerrados en nuestras culturas nacionales. Siempre que se le piense como Miranda, un territorio ambiguo y opaco, víctima y nerviosa de todas las narrativas y proyectos que se intercruzan en una negociación imposible entre el ridículo del estereotipo y la brutalidad de la realidad. Gracias. ¿Cuál es el ritual aquí? ¿Hay preguntas y respuestas o no? Sí, gracias. Bueno, mil gracias, Cuauhtémoc, por esta magistral conferencia. A continuación, queremos entonces abrir la discusión con el público. Hola, Cuauhtémoc. Tengo pues, una pregunta con base en 4 puntos que me llamaron mucho la atención de la conferencia. Uno es el concepto de América Latina y la oposición entre el norte y el sur. El otro punto, la realidad inexistente, la hegemonía en declive y Latinoamérica como… ¿La qué? Hegemonía en declive. Ajá. Y Latinoamérica como nación fallida. Esos 4 puntos me hicieron pensar mucho en José Vasconcelos y en el texto de la raza cósmica, de esa utopía que hace casi un siglo pues la estaban imaginando allá. Entonces no sé por qué, pues se me hace muy curioso que en la conferencia no se hablara también de ese texto, y si estamos volviendo como a esa discusión que se hizo hace un siglo, como crear como una nacionalidad nueva que pues es utópica. Gracias. Voy una por una, no acabo de entender el… No, voy a proceder. Lo que estoy tratando es de, y a lo mejor eso no es claro, de encontrar estas circulaciones significantes para tratar de localizar cómo está construida esta noción de América Latina. Vasconcelos es uno de los latinoamericanistas. Su relación con Rodó es muy importante. Él obliga a todo niño mexicano a tener Ariel. Ahí hay una diferencia, y es que la lógica de Vasconcelos tiene que ver con el haber propuesto un intento de construir una sujeción sobre una variedad de motivos culturales nacionales y clásicos internacionales, con la idea fija de limitar la violencia derivada de distintas historias afectivas y culturales. O sea, su conclusión sobre la Revolución Mexicana, que no veía como un logro, sino como una espiral de inestabilidad interminable, era que se había provocado porque las personas que estaban integradas en ese país, México, no compartían ningún referente común. Entonces la construcción de la política cultural mexicana, y esto lo explica de manera muy precisa la biografía de José Joaquín Blanco y el libro de Claude Fell sobre Vasconcelos, tenía esta especie de argumento político que tiene que ver mucho superficialmente con la idea de que puedes pacificar una sociedad y recrear la comunidad con cultura. Pero lo específico es que Vasconcelos pensaba
que la Revolución Mexicana había sido una especie de conflicto racial, étnico, cultural. De modo que si los mexicanos del norte podían bailar la sandunga de Tehuantepec y los de Yucatán entendían cómo era la vida de las minerías de Guanajuato y se podían percibir como parte de un mismo relato, y por encima de eso además todos pudieran compartir los relatos de Buda, Cristo, Quetzalcóatl y Platón, la posibilidad de una vibración armónica, estética, reemplazaría el constante regreso a la caída de las armas. Entonces, en ese sentido, no hay ejemplo más claro de un productor de una hegemonía cultural en el continente para un propósito de unificación social. Lo que no sucede con Vasconcelos es que la temática de la tempestad le resultara tan clave. Para mí él vive bajo la lógica de Rodin, que en otros términos es la de una cultura espiritual desmaterializada y finalmente burguesa, el referente de una alta cultura, en lugar de la referencia de Caliban, que es la referencia de una afiliación de la cultura del pueblo no europeo en las Américas. Pero aún así no es necesario entrometerlo en este argumento porque no tiene un rol decisivo. Lo que está tratando de hacer pasaba por otro lado, tratar de establecer esa tensión. Lo que es totalmente realista de Vasconcelos es el modo en que derivó, sobre todo después del fraude electoral de 29, hacia una obsesión antinorteamericana galopante, que después se convierte en una obsesión antijudía y que también explica el que estuviera siendo propagandista junto con el doctor Atl del nazismo hacia fines de los años 30 en México, cosa que normalmente no se discute con demasiada alegría por parte de la cultura oficial mexicana. Pero un poco lo que estoy tratando, mi respuesta es, no añade a esta circulación de figuras y argumentos un elemento que yo vea como decisivo. Es parte del momento realista en una forma natural. Cuauhtémoc, esa última imagen que mostraste, no sé si es tomada de Documenta, la que decía South o Sur, y bueno, por eso se me ocurrió esta pregunta, porque uno de los planteamientos del Documenta de este año fue South as a State of Mind, y me parece que hay una gran sintonía entre tu presentación y esa posición que tomó Documenta, y quería saber cuál era como tu opinión frente a cómo lo plantearon los curadores, tanto en Kassel como en Atenas, porque creo que incluso será como uno de los puntos más importantes de hacer Documenta por primera vez en una ciudad como Atenas. Sí, ¿Y cómo lo asocias con el tema de América Latina y el tercer mundo y la margina, la periferia? La imagen la tomaba del coloquio Sur que organicé yo en México, de hecho donde estuvo precisamente la maestra González haciendo una presentación muy memorable allá, junto con Doris Salcedo. Lo estaba poniendo un poco para llenar y orientar a que ahí hay una serie de preguntas que plantear. Yo tendré que decirte que la Documenta moviliza una cuestión que tiene que ver con esta política racial identitaria europea del siglo XIX. La cuestión es que, de una forma muy peculiar e interesante, los franceses de derecha católica construyen una afiliación en torno a la noción de que lo que tiene que agruparse es la latinidad católica. Los alemanes estaban vehiculando la justificación de su
monopolio sobre la noción inmaterial y espiritual de cultura al colocarse como directos herederos de Grecia. Los dos se planteaban, de una u otra manera, la amenaza que los musulmanes representaban y la afrenta de que Grecia estuviera tomada por los otomanos. Esas son, digamos, los ejes de una serie de presunciones en donde efectivamente Alemania se planteó en toda la militancia de la cultura de su ilustración y del romanticismo como una reelaboración de la herencia clásica griega. La documenta de este año, hecha por un polaco, estuvo movilizando esas representaciones en relación a, entiendo yo que esa sería la justificación de una exposición que tengo que confesarles que no necesariamente encontré tan productiva, pero bueno, vamos, una documenta más. Que fundamentalmente lo que estaba tratando de recordarles a los alemanes es que ellos habían construido culturalmente como europeos en relación a su herencia sobre Grecia y que ahora en cambio estaban ejerciendo una posición tiránica y excluyente con ese sur. Entonces, estoy de acuerdo que esos términos están presentes en la discusión de este momento, pero solamente voy a apuntar que yo veo una oposición en cuanto a la política cultural de América Latina entre las construcciones de latinidad y las construcciones de sur. El argumento de la latinidad se plantea en una posición de defensa ante este invasor. La posición de sur, que deriva de Torres García, lo que plantea es una pérdida del norte, lo cual se puede interpretar como un modelo de desorientación o de reorientación. No necesariamente se vuelve un argumento de defensa, sino es un argumento que está planteando el entendimiento que la geografía tiene determinados flujos de poder y el tratar de modificar sus términos. Efectivamente, el contexto de este texto en su conjunto tiene que ver con el asunto en el que creo que muchos, los que participamos consciente o inconscientemente del arte latinoamericano, estamos jugando con la problemática de cómo se redefine la geografía simbólica del mundo y de la inscripción de nuestra producción cultural en esa geografía simbólica. Pero yo estaba tratando de hacer, si me permites ponerlo de esa manera, una arqueología de una parte de esa historia que yo creo que no tenemos en la cabeza. O sea, el modo en que precisamente esa latinidad está alojada en muchas de las transacciones defensivas de nuestra historia cultural. Pero sobre todo porque me parece que el modelo de Buñuel permite ver su operación de manera muy, muy transparente. Bueno, aquí, estoy por acá. Hay otra persona por allá, pero bueno. Yo estaba preguntándome cómo en cuanto pues posicionarse como artista y de verdad trabajar como desde un lugar geográfico, identitario, nacionalista, cultural y político. Yo siento que en últimas cuando uno se posiciona en ese lugar termina siendo como un sujeto de exportación y eso termina siguiendo una lógica poscolonial. ¿Usted qué piensa de eso? Salvo la última parte que está malentendida, lo primero que estás diciendo es una materia de hechos. Efectivamente, lo que creo que Borges, lo que estoy reprochando a Borges es que él no establezca distancia frente a su reclutamiento como argentino. Por supuesto, convenía en algún momento establecer cierta crítica a nuestro reclutamiento por esas instituciones latinoamericanas que describí. Lo que yo no estoy de acuerdo es que nombres todo ese complejo como postcolonial, pero es un problema académico y te lo resuelvo muy rápidamente. Postcolonial es la posición crítica y académica
que toma conciencia de que el Estado-nación no deshace y desaloja las tensiones coloniales ni en la construcción de los flujos políticos y económicos, ni en la construcción cultural. Postcolonial es el nombre que la elaboración académica de raíz inglesa, antillana y norafricana establece como una autocrítica de las desilusiones que ocurren al proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Postcolonial es el reconocimiento de una literatura y una producción artística que se hace cargo de explorar ese terreno de conflictos y representaciones. Es la palabra que yo te sugerí usar para describir esa situación sería neocolonial, pero me sentí muy avergonzado de hacer una intervención que parece como de profesor, con la horrible ventaja además de estar aquí arriba con mi micrófono, y te pido perdón. Bueno, gracias. Yo quisiera volver a la conferencia inicial y quisiera preguntar, pues un poquito metiendo nuevamente a Goethe, él puso esta figura de Mefistófeles, ¿no serviría esa figura también para hacer entender América Latina en esta realidad narcoamérica latinista o algo así? Hay un punto en donde espero poderles transmitir mis limitaciones. Y mi limitación es que sé perseguir las representaciones que existen y afortunadamente soy incapaz de hacer representaciones. Me resulta muy interesante poder detectar policialmente el movimiento de estas imágenes y puedo evaluar cómo funcionan y qué implicaciones tienen entre ellas, pero no creo que sea mi tarea generar esas figuras. Si tú te antojas de hacerlo, va a ser muy divertido luego desmenuzar lo que puedas decir. Lo que seriamente implica que trato de rescatarles dos cosas que no sé si hago bien, pero que estoy intentando hacer más o menos siempre, que es concederle a las obras de arte lo que todo el mundo dice que tienen, un valor cognitivo. Se enuncia eso, que el arte es un conocimiento. Y entonces, pues tengo la impresión que estoy tratando de demostrar que sí, efectivamente pueden conocer cosas. Y por otro lado, eso implica tratar de no opinar yo, porque lo que sostengo es un argumento que están en cierta manera elaborando estas obras de arte y discursos. Tiene que ver con una especie de preocupación en no hacer ideología. Espero. No sé si hay un latinoamericano que seriamente haya trabajado con Mefistófeles, salvo, porque ahí está el asunto de Goethe, José Revueltas. Pero los marxistas, especialmente los marxistas que tienen una cierta preocupación por la noción de conciencia, como hegelianos, encuentran en Fausto, como Marx mismo, una mina de figuras. Y en ese sentido, eso está presente ahí. No solamente están los muy divertidos chistes lingüísticos del cuento de Revueltas de Hegel en la cárcel, en donde comparte la prisión con un hombre que no tiene ni brazos ni piernas, porque lo acribillaron cuando estaba tratando de asaltar un banco en la calle de Hegel, pero que todo el mundo en la cárcel llama Hegel, y Revueltas les grita a todos que no se dice Hegel, sino se dice Hegel.
Pero también está todos los momentos en que Revueltas recurre a Mefistófeles como figura de la crítica en su lógica marxista. Pero quizá haya alguna manera de rastrear si eso se extendió en otros autores. Profesor Cuauhtémoc, buenas noches. Le hablo desde una posición como artista plástico y más que una pregunta quiero señalar quiero hacer un comentario alrededor de todo lo que ha sido su exposición, encantadora. Y también encantadora resulta su figura allí entre estas dos banderas, como me resulta también encantador pensar a partir de sus palabras una asociación permanente que hice, y repito, desde las artes plásticas, de una serie de cosas que se me ocurre como una trama y un urdimbre de ese concepto de lo latinoamericano, como un dibujo que se traza desde diferentes corrientes, influencias, pensamientos, recorridos y rutas que hemos hecho. Y pienso primero que todo, como en un monumento que hay en Mérida, el monumento a la nación mexicana, donde el artista es un artista colombiano que hace el monumento a la nación mexicana de Rómulo Rosso. Y pienso en la música y pienso en cómo una ciudad colombiana como Medellín asume que el tango le es propio porque allí muere Carlos Gardel, o cómo en nuestras serenatas nos dedicamos a enamorar con las rancheras, y en nuestros pueblos se escucha a todo volumen una música que también es una fusión, y como lo diría alguno de nuestros autores, en Latinoamérica es también una definición, una palabra que la define, sincretismo. No sé si seguimos siendo así, creo que todo el tiempo estamos mirándonos de reojo, mirando qué hacemos políticamente, culturalmente. La relación con Venezuela hoy es una mirada también de reojo, bastante compleja. Y bueno, quería simplemente referirme como a esto, a nivel de lo que todos los artistas latinoamericanos, ahorita mencionó a Torres García, el constructivismo, aquí también nuestros artistas fundamentalmente trabajaron a partir de esa mirada que menciono. Quería pues como hacer ese comentario. No quiero negar lo que piensas, pero nada más quiero decir que estoy tratando de no pensar en esa dirección. Lo que estoy tratando de hacer en una cierta medida es construyendo una política de desidentificación y tratando de entender cuál es la sustancia de esas entidades geográficas a través de esta… O sea, yo creo que lo que Buñuel nos entrega es una lección política, es una espléndida teoría de qué es la nación. Y en ese sentido te voy a plantear esta dificultad. Yo puedo nombrarte durante media hora intercambios entre Japón y México. Tablada haciendo poemas visuales, Ego Takahata enseñando a los alumnos de Fromm en Cuernavaca, enseñándole a Jodorowsky y apareciendo en el fondo de Así hablaba Zaratustra, enseñando Zen en México, la importancia que tiene la historia del primer santo novohispano que crucificaron en Nagasaki. Entonces Japón y México son lo mismo, Japón-México. Entonces vamos a acabar en un terreno como que solamente sostendría un autor que se llama Rubén Gallo, por cierto. Y lo que siento es que en ese momento te puedes dar cuenta porque es que la noción de ficción aparece en estas construcciones. Y cómo si podríamos llegar a empezar a tejer el proyecto de anexar México y Japón, cosa que yo ahorita que lo pienso sería el único proyecto político geográfico en que me afiliaría sumirnos a la civilización superior. Qué fantasía deliciosa. Pero ¿cómo es que llegas luego a ese momento en que eso se solidifique?
el argumento que transmití es que una labor que hacen los artistas es la labor de zapa de estas construcciones políticas. Las naciones, esto no lo inventé yo, Ferry Jameson trabajó en esa dirección, están primero como imaginación, son narranaciones. Y preferiría imaginar que ustedes pueden, a partir de lo que les dije, tener cierta noción de la manera en que uno puede desnaturalizar esa relación, independientemente de que pues, hay cosas como compartir el mismo bonito idioma colonial impuesto, que a lo mejor hace que algunas de esas historias sean operativas. Pero el centro de mi argumentación es, en cierta manera, en observar esas construcciones y tratar de ver cómo operan. No puedo hacer el paso, habiendo dicho eso, de hablar de un ser de América Latina efectivo. Solamente las operaciones culturales que podemos hacer a través de esa nominación. Pero te agradezco mucho la intervención. Voy a hacer una pregunta y tal vez podemos cerrar, creo que ya debes estar cansado. En esta arqueología de geografías simbólicas que haces, ¿qué sucede con lo latino en Norteamérica? Es un tema que necesitaría empezar a analizar con detalle. Estas cosas no son estables, sino que, como ven, las figuras político-poéticas se desdoblan. El cambio de signos no implica cambio de significado. A veces los significados cambian sin que cambien las palabras. Hay corrimientos semánticos y desplazamientos. Naturalmente, una pregunta muy importante es cómo la política racializada de lo latino que Caicedo importó de Europa, de Francia. Debo decirles que si ustedes quieren una gota de nacionalismo, fue un poeta colombiano el que nos metió en todo este problema. Eso, ustedes comparten la culpa de manera muy evidente. Ese desdoblamiento tiene que ver con que también a veces las tensiones raciales en Estados Unidos acarrean su propia afiliación nórdico-germánica. Es interesante para mí que por un tiempo largo quienes quisieron escapar de las consecuencias de esa oposición recurrieron al término hispano. Claramente las afiliaciones del orden de los chicanos, el hablar de Aztlán, desmontan esa entidad. O sea, hay una serie de denominaciones inestables todo el tiempo. A efecto de arte, a mí me resulta siempre necesario recordarle a todo el mundo que las ventajas que tuvimos los que operábamos en el circuito de arte de América Latina en los 90, las debimos en parte a la tosuda negativa de los circuitos artísticos norteamericanos en incorporar a las artes de sus migrantes. O sea, hablando de cómo se recibió a Gabriel Orozco en Estados Unidos, algún día describí como la operación de buscar el perfecto artista latinoamericano para no tener que ver con los latinos estadounidenses. Esa es la figura de una especie de pseudo representación. O sea, estas son cosas que mi sugerencia sería que resultan muy interesantes de estudiar una vez que uno ve los textos concretos y ve cómo están injertados. Pero sí, es difícil que el término Latinoamérica no produzca una política racial porque fue construido sobre una teoría racializada en los años 20 del siglo XIX. O sea, el elemento que es difícil de extirpar de ahí es el fondo de racialización.
Eso quizás sí es un elemento que hoy se ha vuelto de nuevo eficiente. ¿Hay más preguntas? Disculpe, estaba pensando, ¿tiene alguna utilidad generalizar, o sea, tomar como nación América Latina, siendo que ya de por sí, digamos, cada país tiene su muchísimas culturas, muchísimas diferencias entre sí y, digamos, hablar, por ejemplo, de arte colombiano es dejar de lado muchas pequeñeces, digámoslo así, que son muy importantes. No Por necesito, ejemplo, no necesito proponer que América Latina sea una nación, porque de eso se han ocupado varios próceres mucho más vigorosos que yo y han fracasado. Quizá te voy a tratar de ser ahí un poquito didáctico. Lo que estoy tratando de decir es precisamente lo que acabas de describir respecto de Colombia, es un caso típico. ¿Qué sucede cuando examinamos Colombia? En ese momento empezamos a ver diferencias y nuestra pregunta es, ¿por qué esto aparece como una realidad? Si están todos estos individuos diferenciados. Eso significa que en algún lugar de nuestra representación de qué es nación, tenemos una política que piensa que hay una unidad cultural entre esos habitantes. Es decir, que heredamos la definición de nación europea del siglo XIX, que concibe la unidad nacional como una unidad de características raciales y culturales en esa población. Pero luego empezamos a examinar eso y nos damos cuenta que esa unidad se produce con discursos, con sistemas educativos y con estructuras de representación, al mismo tiempo que se construyen las estructuras económicas nacionales y las estructuras de control y de dominación y de violencia. O sea, lo que estoy tratando de explicar es algo que tiene esta forma de pensar cómo es que estas definiciones se producen para generar la noción de una unidad. América Latina en varias ocasiones ha sido, yo usaba la noción de interpelada, es una noción medio altuseriana, pero vamos a decir convocada, producida por la palabra. En esos momentos hubo una variedad de acciones culturales y también organizativas que quisieron jugar a esa lógica, construir un Estado-nación mayor. Eso fue el bolivarismo. Puedes decir que Vasconcelos estaba metido en eso. Chávez y Castro claramente jugaron a ese proyecto. Eso tiene una doble, digamos, herramienta. Por un lado, la herramienta de los intelectuales que producen esa serie de representaciones, y por intelectuales también estoy abarcando a los autores de telenovelas y a los autores de canciones. Y por otro lado, el que tú impongas las estructuras administrativas para acompañar ese doble proceso. Los estados-naciones que conocemos tuvieron esa doble fabricación. O sea, en un lugar como México y como Colombia, hubo modos de generar unidad, modos de generar unidad de afecto, y luego modos de reprender, reprimir y evitar los intentos de escapar esa lógica de unificación. Lo que yo argumentaba al final es que América Latina, al quedarse interrumpida, sigue generando esta especie de fulgor utópico, porque nada más tenemos la primera fase, digamos, del proyecto, la de su construcción imaginaria, literaria, poética, retórica. No tenemos lo que el Che estaba tratando de lograr en Bolivia, que es la estructura de violencia unificada, que son las leyes, el ejército y el aparato educativo de un Estado. ¿Me logro explicar? entiendo algo, pero, o sea, sigo con la inquietud de que ya, o sea, antes estaba el Renacimiento, luego las vanguardias, o sea, cosas así, movimientos que sí eran grupos reales, pero meter muchísimas cosas sin ningún tipo de relación en latinoamericano o simplemente nacional, solo por la geografía, no me parece correcto, y más hoy en día que, por ejemplo, cada artista hace arte como quiere y como puede,
sin relacionarse con los otros. O sea, a pesar de que hablan de un mismo tema, lo hacen a su forma, sin ningún tipo de relación. Yo tengo la experiencia contraria, la experiencia de ver que a los artistas y a los operadores artísticos nos reclutan como mexicanos. Nos ponen en eventos que dicen México. Nos hacen escribir argumentos o hacer argumentaciones en torno a qué significa que hay arte mexicano. Y los aparatos del Estado-Nación nos utilizan para representar, cuando no somos una vergüenza colectiva o no somos peligrosos, como parte del reforzamiento de esa idea de nación. O sea, tengo exactamente la experiencia contraria, que a los artistas y a los intelectuales nos resulta difícil escapar de ese modo de construcción. Pero además, una de nuestras principales tareas es contribuir a forzarlo. Es hacer como lo que acabas de ver, lo que estaba yo argumentando al sacar el ejemplo de Vargas Llosa. La gran contribución de este escritor es ir a dictarle a los ciudadanos catalanes qué tipo de afiliación política y cultural deben tener. ¿Sí? Ese es el momento que yo creo que está aludido en la idea de una literatura con L mayúscula. Es el momento en que cumple su función. No sé si eso te resulta interesante. Puede ser que no sea algo que tú debas considerar importante. A lo mejor estás en una situación donde esos ejes no son decisivos. Pero te puedo decir que a la hora en que yo opero en el campo artístico, esas funciones me son en una u otra manera requeridas y planteadas constantemente. Una última duda, ¿qué es ser latinoamericano? Es un término que nació de importar la política de identidades raciales europea que construye el romanticismo en el siglo XIX para generar una oposición esencialista entre los nacidos en las naciones que habían sido colonias españolas, que los situaba siempre definidos en contra de una amenaza nórdica germánica, o sea que reactuó en las Américas la oposición de latinidad contra germanidad de la definición racial de los europeos conservadores, que luego fue movilizada para generar algo muy importante que fue la invasión de México por parte de los franceses y que posteriormente ha sido muy importante en las construcciones culturales de este continente. En ese sentido también es el nombre, uno de los nombres, el más antiguo y afortunado, de los intentos de construir un Estado-nación por encima de los Estados-naciones existentes, y en ese sentido también ha servido para generar una lógica de representación cultural y artística que siempre aparece en doblez de esas naciones específicas. Y yo estaba tratando de hacer el argumento que la película de Buñuel nos presenta ese argumento en negativo. Muchísimas gracias por venir y los esperamos mañana. Muchas gracias por tema.